Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, nos gozamos cuando tu presencia se hace manifiesta entre nosotros, porque grandes cosas suceden. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo, por cada uno de tus hijos. Recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estábamos cantando este canto de Hermoso Señor. Seguro estoy que todos mis días en tus manos están. Si nosotros nos damos cuenta de eso, no vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque todo se está cumpliendo conforme a su perfecto plan. A veces nosotros nos sentimos nerviosos porque pensamos que Dios nos está dejando, Dios nos está abandonando. No. Dice la palabra del Señor que el Señor estará con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y que yo sepa, el mundo todavía no se acaba. Así que dice, me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Y sí, tenemos que reconocer que no somos perfectos, pero que gracias a Dios, Dios nos está transformando. Y luego empezamos a cantar. Miren, yo honestamente cuando armo, entre comillas, la alabanza y la adoración, yo no estoy pensando en que voy a predicar o que se ajusten a la predicación. Simplemente es porque yo creo que al Señor le agrada que cantemos este tipo de cantos, ¿no? Entonces yo los voy ordenando de alguna manera y mientras estábamos cantando, yo puedo entender que hoy Dios desea que tú y yo tengamos paz. Sí, las cosas pueden ponerse mal, pero aún así, aunque no lo dice la Biblia así de esa manera, yo sigo creyendo que lo mejor está por venir. y no me refiero mucho a esta tierra. Y aún en medio, y aún cuando estemos en la tierra, lo mejor está por venir. ¿Para quién? Para los cristianos, para los hijos de Dios. Quizás ahí en el mundo se van a poner, en el mundo se van a poner feas las cosas, pero para los hijos de Dios, sí pueden ser difíciles, pero gracias a Dios por el sustento que tenemos de parte del Señor. Y es hermoso, este canto de tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Yo muchas veces he dicho que muchas veces le tenemos miedo porque Dios nos está viendo. ¿Por qué? Porque nuestras mamás o nuestras abuelas decían, mira, Dios te está viendo, o sea, pero para acusarnos. En vez de, Dios te cuida, mijo. Diferente, muy, muy diferente. Y luego cantamos, Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Wow, qué bendición. Muy bien, hoy el título, bueno, yo antes quisiera explicarles un poquito, regrésate por favor. Yo quisiera explicarles un poquito de esto. Yo creo. Léanlo conmigo, por favor, para que no se me duerman. Podemos mejorar, ¿cierto? Podemos mejorar. Perseguimos estándares altos y creemos en la excelencia. Lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo aquí, todavía lo podemos mejorar. Todavía lo podemos mejorar. Pero dije lo podemos, no lo puedo mejorar. Yo no lo puedo mejorar. Yo no puedo obligar a nadie a caminar. Yo no puedo obligar a nadie a creer. Pero sé que todos podemos mejorar. Si te dijeron eres tonto, eres necio, eres esto, eres menso, eres tarado, eres tit, eso quedó atrás. Podemos mejorar y dice, la cultura de nuestra casa es somos de clase mundial.
No somos del mundo, somos de clase mundial. Por eso nos llamamos Casa Internacional de Adoración, porque yo creo que Dios quiere bendecir a las naciones a través de nosotros. Muy bien. El título de este mensaje, ay caray, no se vio. Bueno, desacomodando la comodidad. Desacomodando la comodidad. ¿Cómo se pudiera traducir eso? Desacomodando la comodidad. Miren, cuando pasamos tiempos difíciles como hijos de Dios, siempre estamos tratando de buscar la razón de nuestra incomodidad. Siempre. ¿Por qué? Porque obviamente, miren, yo sé que esto ya lo hemos visto durante mucho tiempo, pero uno de los mayores problemas con nuestro sufrimiento es las malas decisiones. Hello. Las malas decisiones. ¿Por qué me casé con este? Si tú tuvieras oportunidad de haberte casado con otra persona, ¿verdad? O sea, ¿para qué me casé con esto? ¿Para qué me casé con esta? Las malas decisiones siempre traen sufrimiento. Y a veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Pero no, muchas veces es culpa de nosotros. La mayoría de veces es más culpa de nosotros que de Dios. La razón de nuestra incomodidad también son las enfermedades. Pero volvemos a lo mismo. A veces las enfermedades son culpa nuestra. No nos cuidamos. Yo me acuerdo que había un amigo mío que tenía su hijo, nació un poco antes de mi hija Areli, y él lo cuidaba muchísimo, y la mamá peor. No dejaba que su hijo estuviera gateando en el piso, ni que anduviera sin zapatos y todo esto. Ese niño, a la edad, siempre fue enfermizo, siempre. ¿Por qué? Porque no le permitieron al hijo desarrollarse normalmente, ¿no? Miren, yo no sé, a lo mejor Bárbara no se acuerda de esto, bueno, yo tampoco me acuerdo, pero en México yo pude ver que niños comían tierra. Ajá, aquí también. Yo me acuerdo, eso sí lo hacía, y yo sí me acuerdo de haberlo hecho. De lodo, pastelitos de lodo. No, pero miren, los gises, ¿se acuerdan los gises? ¿Cómo se llama aquí? Chalk. Los mordíamos y yo me lo comía. Pues sí, pues, ¿qué es? ¿De qué es? De yeso. ¿Y de qué? No es de yeso, es de cal. Y la cal es buena para nuestro organismo. Entonces por eso no nos hacía daño. Es más, comiendo eso, el gis, bueno, ahora yo no sé de qué lo hacen, pero comiendo el gis se fortalecen los huesos. Porque es un mineral. ¿Sí? Al maíz, al nixtamal le ponen cal. Para que reviente el grano y se haga más, para que no haga daño también al estómago. Entonces, las malas decisiones, las enfermedades o las preocupaciones nos hacen olvidar que nada se le escapa a Dios. Nada. Estábamos cantando, ¿no? Todo lo sabes de mí. Dios sabe todo de nosotros y no se le escapa nada. Lo bueno y lo malo que hacemos, Dios lo ve. Entonces,
Pero eso causa incomodidad, las malas decisiones, las enfermedades y las preocupaciones. Las preocupaciones en cuanto a qué, la falta de dinero, ¿no? Nos preocupa. Hay una enfermedad, nos preocupa. Hay alguna necesidad, nos preocupa. Y nosotros a veces nos olvidamos que Dios está viéndonos, que Dios está allí y que nada se le va a escapar. Un día un hermano me dijo, ay hermano, ya no sé ni qué hacer, es que ya perdí el control de todo. ¿Cuántos tienen el control? ¿Cuántos de ustedes tienen el control? Dije, ay, pues qué buena onda que se te perdió el control, porque yo nunca he podido controlar las cosas. Perdí el control. No, es que no lo tienes. Dios tiene el control. Y cuando tú sabes que Dios tiene el control, entonces tenemos confianza. Miren, nosotros sabemos, aquí, véanme, aquí, sabemos que Dios tiene el control, pero aquí, no, muchos de nosotros no sabemos que Dios tiene el control. No lo hemos experimentado. En Mateo capítulo 6, versículo 25, fíjense lo que dice en esta versión que es la Biblia del lenguaje sencillo. No vivan pensando en qué van a comer. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. Yo escucho y hay que hacer algo de repente, ¿no? Yo escucho personas que guardan alimento por mucho tiempo y para los tiempos que vienen. ¿Saben lo que a nosotros nos pasa? No sé si a ustedes. Si ustedes han guardado, por ejemplo, avena, de repente a la avena le salen unos animalitos, ¿verdad? Y se empiezan a comer todo el mugrero y yo digo, o sea, ¿de qué nos sirvió? A lo mejor nosotros no envasamos bien, pero aunque tú guardes cosas o aunque no guardes cosas, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos más importantes aún que los pájaros. Y los pájaros no siembran, no ciegan, no guardan semillas en graneros, dice, pero nosotros somos más importantes que ellos. Y el versículo 27 dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? ¿Creen ustedes que por preocuparse? Hoy estaba yo platicando con dos personas, dos hombres, y uno de ellos me decía, no, yo estaba bien preocupado porque me vine de México, me fui a Chicago y me puse a pensar, ay Señor, ¿cómo me voy a morir fuera de México? Pues uno ni se da cuenta cuando se muere. Muchos ni se dan cuenta de que se van a morir. Es más, en un accidente no sabes si te vas a morir o no te vas a morir. A veces hemos estado en accidentes donde pensamos que nos vamos a morir. Yo cada vez que me subo a un avión, ¿saben lo que pienso? Como me dan ganas de levantarme y pararme y decirle a todos, a ver, todas las personas que tengan miedo, tranquilos, aquí voy. Dios todavía no termina conmigo. ¿No? Porque sé que Dios todavía tiene cosas. Entonces hay veces que la gente tiene pánico de subirse. Estábamos platicando también hoy con una hermana, dice que nunca se ha subido a un avión, pero que tiene miedo. ¿Cómo vas a tener miedo si nunca te has subido? Dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Miren, escuchen. Un día yo estaba platicando con un hermano y él estaba preocupadísimo porque ¿qué le iba a dejar a sus hijos?
Y sus hijos ya eran unos pelados que tenían más de 20 años. Ay, es que estoy preocupado por mis hijos. Preocupado, ellos ya deberían de preocuparse por ti. ¿Hello? Bueno, el problema es que cuando nosotros empezamos a preocuparnos, glorificamos al diablo. Ay. ¿No? Cuando nos preocupamos, glorificamos al diablo. ¿Por qué? Porque olvidamos que Dios tiene control. Entonces no debemos glorificar al diablo por nada de lo que sucede, porque todo tiene un propósito divino. Señor, yo no sé qué estás haciendo. Miren, mucha gente ahorita, si tú prendes la televisión y miras lo que sucede allí, lo que está sucediendo en Gaza, tú dices, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué es esta guerra? Yo sé por qué. El problema es que esa gente no quiere regresar a la Biblia. Y ahí está el problema. Todas las personas dicen, es que políticamente hablando, religiosamente hablando, sí debería, pero no es así. Ahora, la palabra de Dios es bien clara. Siempre van a tener lucha. Siempre van a tener problemas. ¿Por qué? Porque así fue establecido. Entonces, ¿cuándo se van a arreglar? Nunca. Hasta que cada uno de los palestinos, cada uno de los de Hamás, y a propósito de los de Hamás, muchos de ellos están conociendo a Jesucristo. Muchos de ellos. Uno de los hijos del líder de Hamás se hizo cristiano por un sueño que él tuvo. Él miró a Jesucristo, él no le pudo ver la cara, no le pudo ver el rostro y empezó a decirle, yo soy el Señor. No el que tú estás persiguiendo, pero el que, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús y te amo. Y este hombre cuando está dando su testimonio está llorando. Entonces, la Biblia nos dice que Dios en los últimos tiempos, ¿qué va a hacer? Va a dar sueños, va a dar visiones. Gente cristiana y no cristiana, porque nosotros pensamos que solamente a los cristianos vamos a tener sueños de Dios. No, muchas personas sin querer soñar eso, van a soñar y sueños que les van a cambiar la vida. Entonces, Dios tiene todo control. Y cuando nosotros empezamos a preocuparnos y de repente, no, es que el diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro, el diablo hizo aquello. No, déjate de preocuparte del diablo. Dios tiene control de absolutamente todo. El asunto es que nosotros debemos de confiar. Ahora, la confianza no es esperar y estar sentado y esperar que Dios haga algo. No, es Señor, yo te doy gracias. Yo no entiendo qué está sucediendo, pero Dios, gracias, yo confío en ti. Y las cosas de repente se ponen peores y Dios, gracias, tú dijiste que todo está bajo tu control, así que en el nombre de Jesús yo estoy en paz. ¿Saben lo que quiere decir la palabra gozo? La palabra gozo no tiene nada que ver con la alegría. El gozo es un estado, es una manera de vivir diaria, sabiendo que a pesar de que no tienes un peso en la bolsa, el gozo de Dios está. A pesar de que estás enfermo, el gozo de Dios está. A pesar de lo que pueda suceder, el gozo de Dios está. No es la alegría. La alegría se te acaba, pero el gozo nunca. Porque es parte del Espíritu Santo. Entonces, con frecuencia nos olvidamos del propósito para el cual fuimos creados. Y la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para la gloria de su nombre. Amén. Para la gloria de su nombre. Entonces, fuimos creados para la gloria de su nombre. A veces comenzamos a confiar en nuestra propia fuerza. Y ese es el problema. Cuando tú estás buscando a Dios bajo tus propias fuerzas, ese es el problema. Cuando tú estás buscando
bendecirte a costa de tu propia fuerza, ese es el problema. A veces Dios nos mueve el piso para catapultarnos a otro nivel. Lo voy a volver a decir. A veces Dios nos mueve el piso, ¿para qué? Para catapultarnos a otro nivel. Dios de repente nos quita cosas, ¿para qué? Para lanzarnos a otro nivel, porque si no, no nos lanzamos. Dijimos la semana pasada que hay dos cosas que son los enemigos de la fe. Número uno, el miedo. No es la incredulidad. El enemigo de la fe el principal enemigo de la fe no es la incredulidad, es el miedo. Y número dos, la desobediencia. Y número tres, la indiferencia. Porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero es indiferente a la presencia de Dios. Ahora sí, vamos a Primera de Reyes. No crean que se me olvidó Elías. Primero de Reyes 17, verso 17. Dice un poco después, ¿se acuerdan de lo que hemos estado hablando de Elías? Cómo Dios lo saca de un arroyo y lo mete, lo llevó, la semana pasada estábamos hablando de que lo lleva con una viuda rica, millonaria, que tenía toda la despensa, amén. No tenía nada esta señora. Y Dios le dijo, te va a mantener. Yo dije esto, uno pudiera pensar, me equivoqué de casa. No, Dios lo lleva a un lugar donde es una viuda, donde está recogiendo la leña, y solamente tiene un poco de harina, de aceite, para hacer un pan y morirse. Es lo que dice la Biblia, sí. Exactamente, porque no es la lógica de Dios, no es nuestra lógica. Nuestra lógica no es la lógica de Dios. Por eso dice Isaías, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Nosotros nunca pensamos que Dios iba a usar una cosa para convertirlo en otra. Por eso yo les estaba diciendo hace rato, muchas veces Dios nos mueve el piso para catapultarnos hacia otra cosa, hacia las alturas, hacia otro nivel. Dice un poco después, Elías ya está feliz comiendo gorditas a su antojo, ¿sí? Pero dice el versículo 17, un poco después el hijo de la viuda se enfermó. Y su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. ¡Qué bendición! Aleluya. Se murió el niño. Y allí estaba el siervo de Dios. Ahora, tú eres Elías, ¿ok? Tú eres Elías. ¿Qué hubieras pensado? Que Dios no está ahí. Ahora, tú eres la viuda. ¿Qué hubieras pensado? Pues no, que este tipo es siervo de Dios. Sí, fue lo que dice el versículo 18. Entonces la mujer, siempre vamos a culpar a alguien. Entonces la mujer le dijo a Elías, profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? O sea, todavía le doy de tragar a esta señora y luego le dice que ya está, lo estoy matando a su hijo. Ahora, nosotros lo leemos, pero imagínate vivirlo en carne propia. Como siervo de Dios, yo me hubiera espantado y yo le hubiera dicho a Dios, Dios, por favor, o sea, me está dando de comer, me está hospedando en su casa, Señor, por favor, no me hagas esto. Y es muy común, hermanos, que la gente le eche la culpa a Dios. Hello. Es que Dios no hace nada. Miren, déjenme decirle una cosa. Cuando la gente se muere, es porque se tenía que morir. Hello. Y ya. Exactamente. Hermano, yo no me preocupo del día que me voy a morir.
ni cómo me voy a morir. No tengo tiempo para pensar en eso. No tengo tiempo. Porque yo no sé cuándo me voy a morir. Estoy feliz. Yo estoy feliz con mi vida. Gloria a Dios. Miren, yo quisiera ver a los nietos de Mila. ¿Quién es Mila? Mi nieta más chiquita. Me gustaría ver a los nietos de Mila. Quiere decir que ¿a qué edad estaría yo? Muchos años. Muchos, más de 100. Y me faltan. Digo, pero bien, ¿sí? No, yo no quiero ser de esos ruquitos que andan así caminando como en cámara lenta, ¿no? No, yo quiero andar activo. ¿A cuántos les gustaría andar en bastón? Traer bastón. Bastón, cane. Pero no, o sea, que no nos duela nada, caminar derechitos, bien, con la mente lúcida. Imagínate, de repente hay señores que no conocen ni a sus propios hijos. Yo quiero tener una mente lúcida. Yo quiero reconocer a cada uno de mis nietos, a sus hijos, a sus nietos. No me urge morirme, pero si me muero, gloria a Dios. Pero mucha gente le tiene miedo a la muerte, ¿no? Entonces, cuando Dios ha ordenado la muerte de alguien, ya. Ahora, en este sentido, hay mucha gente que le echa la culpa a Dios o a la iglesia. ¿Quién es el culpable de lo que está pasando en Medio Oriente? Dios. Ay, ¿por qué Dios? Yo les aseguro que muchas mentes y muchas lenguas empezaron a blasfemar en contra de Dios por lo que sucedió en Acapulco. Porque así somos. Así somos. Ay, Señor, ¿qué está pasando? Yo no sé. Ahora, después de todo, la presencia de Dios, hermanos, era muy importante en la casa de esa viuda. O sea, esa viuda pudo haber dicho: Dios me hizo vivir un poco más de días. Se iba a morir su hijo, ¿sí o no? Antes de que llegara Elías, ¿sí o no se iba a morir su hijo? Y ahora le está echando bronca al siervo de Dios. Tú mataste a mi hijo. Mi hija se iba a morir. ¿Por qué tengo que tener problema contigo? Y ella no sabe que la presencia de Elías es importante ahí en su casa. Ella no lo sabe. Ella vio el milagro. Y déjenme decirles, muchos de nosotros vemos milagros, pero no sabemos que la presencia de Dios está ahí. Fíjense, Juan capítulo 21 nos dice, para que sepan de lo que se trata, ojalá que estén leyendo sus Biblias, pero en Juan capítulo 21 nos dice que Jesús había muerto, Jesús había resucitado. Todavía, esta era la tercera vez que Jesús se le aparecía a sus discípulos. Entonces, de repente, Pedro dice: yo voy a ir a pescar. Y los demás que no sabían pescar, también se fueron con Pedro. Y Juan sí era pescador. Imagínate con gente que no sabe pescar ahí en tu barca. ¿Saben de qué sirven? De estorbo. Entonces, ven de repente a alguien en la orilla y les dice: ¡hey! ¿Tienen algo de comer? Y todos así como que: no. Entonces les dice el que estaba ahí en la orilla: miren, echen la red del otro lado. Y yo no sé por qué le hicieron caso.
Mira, un buen pescador, Ranferi. Imagínate que alguien que no sabe de lavar carros te dé instrucciones. Ha pasado. ¿Qué tal te sientes? Te están haciendo perder tiempo. ¿Sí? O sea, ahora imagínate lo que sintió Pedro. Cuando alguien de allá le dice, echen al otro lado. Yo creo que se enojaron. Pero ya, nomás para que no esté dando gorro, órale, vamos a echarlo. Y saben, después de que agarran los peces, dice que Juan reconoció a Jesús. Hay mucha gente que solamente reconoce a Jesús por el milagro. No como un Señor, como por el milagro. O sea que si Jesús no hace milagros, no lo reconocen. Hello. No, pero está bueno, ¿no? No, fíjate. Esta es una confirmación. Entonces, así somos nosotros a veces. No reconocemos a Dios, sino hasta que está el milagro. Si no, nuestros ojos están cegados. Entonces, hermanos, ¿qué tan importantes son los hombres de Dios en nuestra vida? Esta es una pregunta para ti. ¿Qué tan importantes son los hombres de Dios en tu vida? Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, ¿yo tengo algún hombre de Dios cerca de mí? Ahora, imagínate a Elías viviendo, arrimado, mantenido en la casa de la viuda y no sabemos cuánto tiempo había pasado. Pero el muerto y el arrimado, ¿qué dice? A los 3 días apesta. Ahí dice pocos días después o un poco después, el niño se muere. Ahora, dice el versículo 19. Entonces Elías le contestó, después de que la señora de la casa se le pone brava. Elías le contestó, dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, y eso significa que el niño no era muy grande. Lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en voz alta, Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir este niño. Y hermanos, en cualquier circunstancia que estés pasando, Dios tiene un propósito escondido. Cualquier problema que estés pasando, hay un propósito escondido de parte de Dios. Cualquier enfermedad que estés pasando, hay un propósito escondido. El asunto es decirle a Dios, Dios, revélame cuál es tu propósito. Porque a veces tiene que ver con nosotros ese propósito, pero a veces el propósito es con otros o para otros. ¿Sí? Dice, y a mí me da un poco está un poco raro porque si esto Elías lo hubiera hecho en estos días, hubiera terminado en la prisión. Dice, luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño, es decir, se acostó sobre el niño. Y en voz alta le rogó a Dios, Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Si hubiera entrado la mamá, ¿qué estás haciendo? Si hubiera entrado en derechos humanos, en la cárcel. Pero dice que 3 veces le dijo al Señor, Señor, devuélvele la vida a este niño. Devuélvele la vida a este niño. Y hace muchos años yo aprendí una expresión: a situaciones extremas, oraciones extremas.
A situaciones extremas, oraciones extremas. El miércoles estábamos compartiéndole a Guillermina y a Rosa una experiencia de un hermano que se llama Samuel Berberian. Samuel Berberian era un joven, como muchos jóvenes, rebelde, yo no sé si pandillero, drogadicto, etcétera. Y él no conocía a Dios. Su mamá era cristiana, él no quería ir a la iglesia para nada. Entonces dice que una vez Samuel llegó muy en la noche, abrió muy despacito para no despertar a su mamá, porque seguramente ella estaba dormida. Entonces cierra, y al ir caminando hacia su habitación, encontró la puerta del cuarto de la mamá medio abierto. Entonces dice que vio a través de la cerradura, a través de la puerta, y su mamá estaba orando: Señor, si mi hijo es leña para el infierno, llévatelo ya. Dice, hermanos, esa oración me cambió. Porque cuando una mamá está desesperada por su hijo, va a ser una oración desesperada. A una situación extrema necesitamos una oración extrema. ¿Saben qué? Muchas veces, ¿cuándo vino John? Ayer estábamos platicando con John, y él decía esto: muchos de nosotros necesitamos aprender a pedir, y tenemos que pedir, y muchas veces nosotros no tenemos porque no pedimos. La mayoría de nosotros estamos esperando, pero no pedimos. Y tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a pedir. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuántas veces lo has pedido? Hello. No como mira, Dios, si quieres, puedes darme eso, pero lo dudo. No es, Señor, yo sé que tú tienes el poder. Yo sé que tú tienes el poder. Dámelo, por favor, Señor. Dámelo, por favor. Dámelo, Señor, por favor. Lo necesito. Dios sabe si lo necesitas o no. Dios sabe. Y dice, qué padre es el que, si un hijo le pide un pan, el padre le va a dar una piedra. Claro que no. Entonces, si nosotros no tenemos, es porque tal vez nosotros no estamos pidiendo, y pidiendo de una manera correcta. Señor, tú lo has dicho en tu palabra, yo lo creo, tú tienes el poder, tú tienes el poder. Entonces, a situaciones extremas, oraciones extremas. Y las estrategias de Dios, hermanos, siempre van a sonar ridículas cuando el hombre es el instrumento. Por eso cuando Elías se pone sobre el niño, o sea, eso es ridículo, ¿no? Jesús hizo muchas cosas ridículas para sanar a la gente. Tan ridículas que a uno le dice: mira, vete, ya tu siervo está sanado. Qué ridiculez, ni siquiera oró. A otro, escupe en la tierra, hace el lodo, se lo pone allí en los ojos, y vete al estanque y allí lávate. Ahora escupe haz lodo y trata de ponérselo a uno, te va a mandar a volar. A uno le escupe en la lengua. Qué ridículo. Bueno, cuando el hombre es un instrumento de Dios, Dios se vale de cualquier cosa, hermanos. Entonces, aquí, versículo 22 dice: Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. ¿Hasta qué? Hasta la tercera oración. Y yo creo que fue desesperada. Hasta la tercera vez el niño empieza a vivir.
Miren, cuando yo nací, yo les he contado mi testimonio. Cuando yo nací por 15 minutos, morí por 20. Mi abuela mete un brasero, le pone chiles secos, y estaba la iglesia, yo creo que estaba más o menos como este lugar, y los pone allí. ¿Para qué? Para que yo empezara a toser o a estornudar o a llorar, lo que sea. Un hermano gringo me dijo, yo creo que por eso te gusta mucho el chile. A lo mejor sí. En su desesperación, mi abuela hizo lo que pudo y no funcionó. Y mi mamá me toma en sus brazos y dice, Señor, si tú revives a este niño, lo consagro para tu gloria. Y no sucedió nada. No quiere decir que Dios no estaba escuchando. Pero viene la esposa del pastor y me chupa la nariz. Asqueroso, yo sé. Y empiezo a vivir. El Señor me trae de regreso. Cuando Dios usa, miren, imagínate cuando tú le das una palabra, Keila, cuando tú le das una palabra a una persona, ¿no es algo ridículo? ¿No es algo ridículo? Es más, hablarles de Cristo a otra persona es ridículo. Confía en Cristo. Pero el Señor se goza cuando nosotros obedecemos y hacemos esas ridiculeces humanas para la gloria de Él. Entonces Elías, versículo 23, entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. O sea, para que se le quite. Y verso 24, dice, la mujer le contestó, ahora sé que de veras eres profeta de Dios. Qué ofensivo. O sea, antes no. O sea, tú viste cómo vez tras vez se hizo el pan, se multiplicó la harina y el aceite, y hasta ahora, ridícula vieja, me dices que soy profeta de Dios. Ajá. Porque la gente ve el milagro, no ve al hombre de Dios. Porque nosotros solamente creemos a veces en Dios cuando hay un milagro, si no, no. ¿Ah? Cuando nos conviene, por supuesto. Así es, porque no, dice la Biblia, no les ha amanecido. Entonces la mujer le contestó, ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. Yo me estaba acordando, no sé si ayer o hoy, me he acordado de este hombre, creo que él ya murió, pero él me decía, no hermano, es que tu predicación necesitas hablar quedito y luego levantar tu voz para que la gente no se te duerma. Un hombre que ya murió. Porque son métodos humanos que sí, a lo mejor les da se pueden llevar a cabo y les da resultado a algunos. Pero hermanos, a otros, aunque les hables como les hables, de todas maneras no oyen. Y en esta ocasión el trato, hermanos, no era con Elías, era con la viuda. No era con Elías el asunto. En el primer trato de Elías, es entre Elías y es entre la viuda. ¿Sí? Ve a Sarepta, hay una viuda, te va a sustentar y tú vas a hacer esto y ella va a hacer esto y los dos se van a ayudar. Pero aquí la viuda era la que necesitaba reconocer que Elías era un profeta enviado de Dios. Entonces, no podemos, hermanos, glorificar al diablo de lo que sucede, porque todo tiene un propósito divino. ¿Sí?
Ella pudo haber dicho, no, bueno, ella dijo, no, pues nomás viniste a recalcarme, a recordarme mi pasado, a sacarme mis pecados. No era eso. Era que Dios quería que ella reconociera que había un hombre de Dios allí. Y déjenme decirles, hermanos, muchas personas, a los pastores, ni los pelan, no les tienen respeto, no los valoran para nada. Pero déjame decirte, el día que ellos empiecen a valorar a los pastores ya no estarán sobre la tierra. ¿Sabes qué día se van a llenar las iglesias? Un domingo después de que la iglesia se vaya. La iglesia en todo el mundo se vaya. Ahí se van a llenar las iglesias. ¿Y sabes qué? No habrá oportunidad ya. Ya no. Too late. En Mateo 6, versículo 28 hasta el 32 dice: aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios, y esta es una pedrada fuerte para nosotros, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Por nada. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Si tú sabes lo que tú necesitas, díselo a Dios: Dios, yo necesito esto. ¿Necesitas más sabiduría? Pídesela a Dios. Ponte a leer tu Biblia. Ay, hermano, es que me duermo. Pues duérmete leyendo la Biblia. Duérmete leyendo. No importa que mande. No, o sea, está bien, pero ni con cafecito, ¿verdad? Sí, pues igual, aunque sea con pan, ¿verdad? Sí, o sea, es que me da sueño. Pues duérmete, pero por lo menos estás haciendo el esfuerzo de leer la palabra de Dios. Es que no la entiendo. Hello. Preocúpate de lo que sí entiendes, no de lo que no entiendes. Preocúpate de lo que sí entiendes. Hello. De lo que no entiendes, después Dios se va a encargar de decírtelo. Si es que necesitabas entenderlo. Si no, no te preocupes. Pero preocúpate de lo que sí entiendes y obedécelo. Amén. Aquí el asunto de Elías, hermanos, es que ella necesitaba saber que Elías era un hombre de Dios, que no solamente vino para alimentarla. Y uno pudiera decir: gloria a Dios por este varón. Sí, pero ella necesitaba saber que Dios mismo se lo había mandado allí a su casa. La Biblia nos dice ahí en Primera de Reyes 17 que ni la harina ni el aceite escaseó hasta que llovió. ¿Y cuánto tiempo duró sin llover? Por lo menos fueron 3 años sin lluvia. Entonces, ¿Dios cumple sus promesas? Sí, pero también necesitamos valorar y reconocer a los hombres de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos animas, siempre nos esfuerzas a seguir adelante, Padre. Glorificamos tu nombre.
Glorificamos, Señor, tu nombre. Te damos la gloria, la honra, Señor, por todo lo que haces, Señor. Por todo lo que ya hiciste, pero también por todo lo que harás. Y Señor, aunque nosotros no veamos milagros sucediendo alrededor de nosotros, que por supuesto los haces, ayúdanos, Señor, a glorificarte. Siempre estás trabajando, Señor. Siempre estás trabajando alrededor de nosotros. Y Señor, te queremos dar gracias por tu Espíritu Santo y por todo lo que tú nos estás dando en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.